Ya estamos en comunicación con el diputado Florencio Randazzo, candidato a vicepresidente de Hacemos por Nuestro País en la fórmula con Juan Schiaretti. Hola Florencio, te saludamos Gastón Roiber y quien te habla Alejandro Alfie. Buenas tardes, ¿cómo estás? Buenas tardes, Gastón, Alejandro. Bueno, primero me alegro mucho, Alejandro, que sé que el pibe tuyo ya está en Roma y bueno, y está volviendo a Argentina en pocas horas. Sí, Así bueno, que muchas gracias. seguramente me pone muy contento porque sé la preocupación de un padre estando en una situación como la que estaban ustedes, ¿no? Sí, tremendo, la verdad que es algo que no se lo recomiendo a nadie. Y bueno, y contento por un lado porque el grupo de chicos que venía con mi hijo, bueno, ya están en Roma, pero a la vez Exacto. preocupado porque todavía quedan 1.300 argentinos anotados para volver desde Israel y bueno, estamos acá también tratando de ayudarlos, darles una mano para acompañarlos en este momento tan difícil. Pero sí, es cierto que yo estoy un poco más tranquilo con eso y te agradezco, Florencio. Dicho esto, Sí, escuchaba recién a los oyentes que llaman y les pido que reflexionen, digamos, que abandonemos por un minuto el fanatismo, digamos, de considerarnos de un lado, del otro, de las descalificaciones. Y yo no tengo duda que Schiaretti es mucho más candidato, digamos, que cualquiera de los demás, no solamente candidato, sino que es un hombre preparado para gobernar la Argentina. Es un hombre que ha sido 3 veces gobernador de Córdoba, en una provincia compleja, de las más importantes de la República Argentina, y lo ha hecho con éxito, respetando las instituciones, la división de poderes, los fallos de la justicia. Eh, Tiene una concepción del Estado, digamos, moderno y austero, digamos, sabe decir él tanto mercado como sea posible y tanto Estado como sea necesario. Ha llevado adelante un plan de obra pública fenomenal por más de 8.100 millones de dólares con recursos propios, con obras de infraestructura como por ejemplo autopistas. Quien va a Córdoba yo le puedo dar testimonio de lo que le digo, 3.100 kilómetros de gasoducto en un año y medio. Imagínate, el gobierno nacional estuvo 7 años entre este gobierno y el anterior para hacer el famoso gasoducto Néstor Kirchner, digamos, de 600 kilómetros, conectividad en todos los municipios y sobre todo para la instalación de parques industriales que tenían 10 parques industriales, hoy tienen casi 60 parques industriales. Yo no tengo duda que es el mejor candidato. Y es un hombre de gestión, es un hombre honrado, tiene una enorme experiencia, es un hombre que, bueno, ha tenido experiencias importantes en empresas privadas importantes, como Astori, como FIA en Brasil. Yo no tengo ninguna duda. Ahora, el gran problema es que no es lo suficientemente conocido. ¿Por qué? Porque se ha dedicado a gobernar, que es la tarea para la cual lo eligieron los cordobeses. Y lamentablemente, si vos no estás en el núcleo comunicacional en la Argentina, que está en capital, digamos, no tenés posibilidades tal vez de ser lo suficientemente conocido como para que la gente te vote, ¿no? Pero yo pido que reflexione la gente. Tenemos unos días, lo han visto en el debate, yo no tengo ninguna duda que ha sido el más sólido en el debate, sin descalificar a nadie, pero me parece que tenemos la obligación de salir de la lógica esta de que voto a quien puede ganar o voto en contra de, me parece que es un error, porque eso nos ha condenado a un país, digamos, que es inviable, ¿entendés? Una provincia que se ha manejado sin déficit fiscal, esto que tanto se habla y que en realidad muy pocos cumplen. Bueno, Córdoba no tiene déficit fiscal, tiene un plan de inversión importante, tiene un hombre con enorme experiencia, formado, ¿entendés? Que puede y lidera un equipo. Entonces yo pido que mínimamente nos demos esa posibilidad, ¿no? y en ese sentido, existe la posibilidad también que una vez que pasen las elecciones generales se vaya a una coalición más amplia, como en su momento había propuesto Horacio Rodríguez Larreta, cuando estaba en la interna, ¿no? Con Patricia Bullrich, pero que No, venían conversando nosotros en ese siempre, sentido. nosotros siempre hemos planteado, en aquel momento nosotros le hicimos esa propuesta a Rodríguez Larreta Ajá. con la idea digamos, de conformar un nuevo espacio político, digamos, que entienda que las coaliciones se hacen antes de las elecciones, en un acuerdo, digamos, programático de 10 puntos centrales de donde debe ir la Argentina. Bueno, en aquel momento él no logró tener el consenso de su propia fuerza, porque ese consenso, digamos, no fue acompañado ni por Bullrich ni por Macri. Y nosotros creemos que sí, que es importante que la Argentina aspire a un gobierno, digamos, de unidad nacional, digamos, pero fundamentalmente quien lo propone tiene que ser creíble. Acá se ha perdido una cosa muy importante que es el valor de la palabra, la credibilidad de los dirigentes. ¿Entendés? Y entonces se ha generalizado con la idea de que todos somos lo mismo, y no somos todos lo mismo.
Pero si hay un capital político importante que puede tener un dirigente es la credibilidad. Entonces, cuando vos decías recién Massa habla de unidad nacional, yo no le creo, ¿entendés? No le creo, digamos, Massa es... terminaron en este disparate de ser candidato de la fuerza política que gobierna siendo ministro de Economía. Y así estamos, porque todas las decisiones que fueron tomando todo este tiempo no están vinculadas a darle estabilidad a la economía, ¿sí? Para que la Argentina pueda crecer, pueda desarrollarse, sino están dadas para, digamos, ver si mejora su resultado electoral. Y dato mata relato. ¿Cuál es la inflación de la Argentina? 200 puntos va a ser, en las puertas de una hiperinflación. ¿Cuál es la brecha cambiaria? Casi 200 puntos. Tener un dólar oficial de 3.65 y tener un dólar de 1.000 pesos el blue. Nunca existió semejante brecha. Eso naturalmente que trae, digamos, una gran demanda de importaciones, producto que el dólar es barato, razón por la cual ahí ya tenés 50.000 millones de dólares de deuda en importaciones adelantadas, y tener una restricción de exportaciones, porque el dólar es demasiado bajo. Entonces, tenés 18 millones de pobres. Entonces yo digo, ¿a dónde va la Argentina? ¿Podemos seguir votando eso? Yo la verdad no quiero resignarme a que eso sea así. Pero sí, disculpe. No, Randazzo, hablando de voto, ¿no? ¿Por qué dijo en los últimos días que votar a Milei es un salto al vacío? No, yo lo que digo es lo siguiente, a ver, yo trato siempre de no hablar de las personas y mucho de las ideas. Yo lo que digo que, ¿cómo surge Milei? La grieta viene siendo un negocio de hace tiempo, ¿no? De hace bastante tiempo, digamos, un negocio de las dos coaliciones políticas, una es conducida por Mauricio Macri y otra por Cristina Kirchner, donde les daba resultados electorales, pero pocos resultados de los problemas que tenía la sociedad. Había un activo de eso. Si vos me escuchás a mí, yo desde el 2015, 2017, 2021 he competido en contra de eso, pero no hemos tenido la suerte que ha tenido Milei. ¿Qué pasó con Milei? A Milei lo subestimaron, se lo subestimó, se lo dejó instalar, inclusive en algún momento como una caricatura simpática, se lo abonó desde un lugar del gobierno, del actual gobierno, porque creían que con su discurso, digamos, ideológico le sacaba voto a Cambiemos, y eso le dio una enorme visibilidad, más allá de los méritos propios que puede tener Javier Milei. Ahora, terminó siendo un voto transversal que abarca digamos, a argentinos de distintas edades, de distintas condiciones sociales, que están hartos de esta política, ¿entendés? Entonces yo digo, cuando los integrantes de ambas coaliciones quieren imponer el miedo contra Milei, están equivocados, porque la gente no tiene miedo, aunque sea un salto al vacío Milei, ¿entendés? Porque lo poco que tiene para perder ya lo perdió. Tiene mala calidad educativa, no tiene, digamos, un buen servicio de salud, vive insegura, no tiene perspectiva de progreso, siente que la inflación, que es el principal impuesto, le carcome el ingreso. A eso me refiero yo. Entonces, de cualquier manera, hay que ser muy respetuoso, porque digamos, la figura de Milei ha concitado la voluntad de más de 7 millones de argentinos. Entonces no puede ser que cuando te acompaña la gente sabe votar y cuando no te acompaña no sabe. Me parece que el sistema político tiene que mirarse a sí mismo, decir, ¿en qué hemos fallado para que aparezca un emergente de las características de Javier Milei? Ahora, y te pregunto, ¿qué está pasando con la inflación? Porque, viste, los datos de inflación que se conocieron esta semana fueron tremendos. ¿Por qué sigue aumentando la inflación y qué habría que hacer para que baje y de alguna manera poder vivir cotidianamente de una manera más normal? Porque esto realmente es insostenible. Alejandro, primero hay que terminar con la idea esta de que bajar la inflación es una tarea titánica e imposible. ¿Por qué? Porque la Argentina decidió vivir en una economía de mercado y la economía de mercado tiene reglas que hay que respetar. Y son reglas que en realidad no tenemos nosotros, desde un país como el nuestro, posibilidades de cambiar en una economía de mercado. Entonces lo que tenemos que hacer es lo que hicieron el conjunto de los países del mundo, que han resuelto toda la inflación, inclusive los de nuestra región, ¿sí? Lo resolvieron a fin del siglo pasado. Paraguay, Brasil, Perú, Colombia, Chile. ¿Qué es lo que pasa en la Argentina? En la Argentina creemos que somos diferentes. Inclusive lo comentamos con determinada picardía, como subestimando a los demás, y así nos va. Así nos va. Entonces, la Argentina ya está en un proceso inflacionario, fíjate, fue 12,4, ahora 12,7, vamos a terminar en 200%, y en las puertas de una hiperinflación. Y hay un gobierno que toma decisiones, el plan Platita, digamos, alegremente, irresponsablemente, muchas veces,
digamos, sin evaluar las consecuencias de eso. De hecho, fíjate lo que ha pasado, por ejemplo, con el impuesto a las ganancias, mal llamado impuesto a las ganancias, porque es el impuesto a los ingresos, y es el impuesto más progresista. El tema es que la Argentina, ¿qué es lo que hace? Como el mínimo no imponible se transforma muy, muy bajo, producto del proceso inflacionario, entonces terminan pagando quienes en realidad son inclusive pobres, indigentes, pero en todos los lugares del mundo razonable, es el impuesto más progresista, que pagan muy poquitito todos aquellos que empiezan a percibir un ingreso hasta una escala muy alta los que ganan mucho. ¿Ahora qué hizo la Argentina? Directamente casi lo eliminó. Una medida de carácter política, que yo no solamente critico al gobierno, sino también critico a Milei en este caso. ¿Entendés? Para que se entiendan qué es lo que yo pienso de estas cosas. Hay que ser serio, la Argentina necesita dirigentes serios. Ahora hacen lo mismo con el IVA. Si es tan fácil, ¿por qué no lo hicieron antes? ¿Entendés? Entonces están generando, el plan Platita está hablando de 2.1 del Producto Bruto, de déficit. Estamos hablando aproximadamente de otros 10.000 millones de dólares que no se sabe con qué se van a pagar. ¿Con qué se van a pagar? Emitiendo. Entonces, una de las cuestiones que ya no se discuten más en el mundo en relación a la inflación, que no es una discusión ideológica, porque acá los argentinos seguimos discutiendo la ley de la gravedad, es que los países que tienen déficit son inflacionarios. ¿Entendés? Lo primero que hay que resolver es el déficit, por eso yo pongo en valor la gestión de Córdoba. No tiene déficit, porque el déficit, ¿cómo se financia? Se financia con la emisión de plata, cosa que hace el gobierno, emite con la maquinita, entonces sobre los mismos bienes y servicios hay mayor presión y naturalmente que aumentan los precios. ¿Entendés? Entonces, o con deuda, la Argentina no puede contraer más deuda, digamos, y sobre todo, digamos, primero porque somos poco confiables, porque no pagamos, y después la tasa de riesgo del país ya supera los 2.600 puntos. Eso marca a las claras cuál es la sobretasa que paga la Argentina. O crear nuevos impuestos, es al revés, acá hay que sacar el impuesto al sector productivo. Randazzo. ¿Entendés? La Argentina se hace todo al revés. Sí. Le hacemos unas últimas preguntas porque estamos medio sobre la hora, y le pido si puede ser un poquito más de síntesis, con todo respeto obviamente. Después de abandonar el kirchnerismo, usted conformó el llamado Grupo Esmeralda con intendentes de la provincia de Buenos Aires, entre los que estaba Martín Insaurralde. ¿Lo sorprendieron las imágenes del Yategate y todo el escándalo que se produjo? Primero yo no conformé ningún grupo Esmeralda. A mí me llamó un grupo de intendentes que se hizo llamar Esmeralda porque estaba en la oficina de... Lo integró, mejor dicho, lo integró. No, yo no integré el Grupo Esmeralda, yo te cuento. A mí me llamó este grupo que integraban un grupo de intendentes que funcionaban en la calle Esmeralda, que era una oficina de Martín Insaurralde, para que pueda ser el candidato de ese espacio en el 2017. Por supuesto que como soy una manga de oportunistas, a poco de andar me terminaron abandonando, porque creían que finalmente yo iba a aceptar lo que en aquel momento me ofrecía Cristina, que era ser el primer diputado nacional y acompañarla a ella como senadora nacional. Yo soy un hombre de convicciones y de ideas, no estaba para cobrar un cargo. Naturalmente se fueron a conformar Unidad Ciudadana y yo me quedé con el peronismo. Así que yo la historia mía con el Grupo Esmeralda, creo que tuve un par de reuniones, 2 reuniones. Y naturalmente hicieron lo que hace la dirigencia política, ¿no? Este tipo de dirigencia que son, digamos, que son claudicantes frente a cualquier idea cuando en realidad se le ofrece un cargo. Lo de Insaurralde es una verdadera vergüenza. Yo el primero que se le ha condenado fui yo. Es una verdadera vergüenza, es un escándalo lo de Insaurralde. Y por supuesto que también es vergonzosa la actitud del gobernador de la provincia de Buenos Aires, que dice que se entera a través de las redes que su jefe de gabinete está, digamos, navegando en el Mediterráneo. Y esto es a propósito de que Kicillof es un delegado de Cristina. Aún claro, así, entonces acá no se puede gobernar. Sí, aún no se así puede gobernar está bien parado en las encuestas, parece. No, yo no creo en las encuestas, discúlpeme. La Argentina está prostituida moralmente, están prostituidas las encuestas, muchos periodistas, muchos medios de comunicación que claramente se sabe a dónde apuntan y qué hacen. Hacen campaña para un candidato o para otro. Acá hay que decir toda la verdad, sobre todo aquello que no tenemos nada que esconder. Y la otra vergüenza, que también está Cambiemos, y le he escuchado muy poco a Patricia, ustedes que hablan tanto de Patricia, ¿saben cuál es? Chocolate. ¿Saben por qué? Porque la Cámara de Legisladores de la Provincia de Buenos Aires financia todas las fuerzas políticas. Por supuesto que a nosotros no, ¿eh? Por eso mismo tenemos autoridad para decirlo. ¿Está? Entonces acá hay que poner las cosas sobre la mesa. Sobre la mesa. Yo no lo he escuchado demasiado. Más, cuando a Grindetti se le preguntó por Chocolate, por Insaurralde, dijo que era una cuestión privada. Entonces no creo que sea una cuestión privada un funcionario público que esté frente a una situación como la que vive la Argentina, con 50-60% de pobreza, como tienen en su distrito, digamos, navegando en el Caribe, en el Mediterráneo. Lo mismo que Chocolate.
Nosotros condenamos esos dos hechos y queremos que la justicia, que también acá hay una crisis en materia judicial, la justicia nunca termina de aclarar nada. Entonces se genera permanentemente la idea de impunidad, que acá no pasa nada. Uno lee algunos artículos en los diarios que son realmente alarmantes. Sí, y después aparte dice, che, pasará algo con esto. Entonces yo digo, ¿qué piensa el hombre común cuando lee las cosas que se dicen en los medios y después no son comprobables en la justicia, porque la justicia no funciona o por lo que se dice no es cierto, ¿viste? Bueno, lo mismo pasó cuando fue la causa del cuaderno de las coimas, donde los mismos empresarios decían que ellos llevaban bolsos con cientos de miles de dólares a la casa de Cristina Kirchner y fueron procesados, incluso Cristina Kirchner como jefa de una asociación ilícita, y la justicia hace 4 años tiene elevado a juicio oral y no quiere hacer el juicio. Exactamente, si la justicia no funciona, la sensación es que la impunidad, que se puede hacer cualquier cosa, que en la Argentina no pasa nada, ¿entendés? Sí, es tremendo. Por eso la crisis es moral y abarca todos los estamentos. Por supuesto que la principal responsabilidad es de la política, ¿eh? Está claro, la principal responsabilidad de la política. Después la crisis moral está en todos lados. Y es lo que nos ha hecho tanto daño en la Argentina, ¿entendés? Eso es increíble porque estamos condenando a nuestros hijos a vivir en un país, digamos, sin expectativas, ¿entendés? Por eso creo que tenemos una oportunidad el próximo 22 de octubre de empezar a transitar otro camino, ¿entendés? Despojarse de cualquier tipo de condicionamiento, interés particular sobre fulano, sobre el mengano, pensar qué es lo más conveniente para la Argentina. Y votar de esa forma, pensando qué es mejor para nuestros hijos, qué es mejor para nuestro país, cuáles son los antecedentes que tienen estos tipos, qué hicieron, gestionaron, están acusados por la justicia. Hay muchos tipos que no tenemos ninguna causa y hemos hecho de todo, ¿entendés? Yo he sido un tipo que todo lo que he tocado lo he transformado, los documentos, los pasaportes, los trenes, y nunca tuve ningún inconveniente, ¿entendés? Y son cosas que crean, porque finalmente la política tiene que servir para mejorar la vida de la gente, si no, no sirve, muchachos, la política. ¿Para qué hacemos política? No tiene ningún sentido. Bueno, Florencio, estamos llegando al límite de tiempo y nosotros te agradecemos muchísimo esta entrevista en Contacto Digital. Siempre hablamos con todas las fuerzas políticas y en ese sentido tratamos de ser lo más amplio posible para que el oyente escuche a los candidatos, decida por su cuenta. Y te agradecemos siempre esta disponibilidad para hablar con nosotros. Y agradecerle también que aún disintiendo en algunas cosas se puede hablar y hacerlo con respeto. Sí. Así que agradecidos por eso. Sí, yo le agradezco a ustedes y yo le pongo pasión. ¿Sabes por qué? Porque me da bronca, ¿entendés? Me da bronca que este país, digamos, no tenga la dirigencia que se merece, ¿entendés? Que la Argentina pueda transitar en un camino más razonable, de un país normal, un país donde las cosas funcionen, un país donde resolvamos cuestiones que, vuelvo a repetirte, que han resuelto los países de la región en el siglo pasado, ¿entendés? Es increíble, ¿me entendés? Y sin embargo, muchas veces seguimos insistiendo en lo mismo. Entonces, si seguimos insistiendo en lo mismo, el resultado va a ser el mismo. Pero bueno, ojalá sirva el 22 para que el camino que se inicie sea otro. Bueno, esperemos que esto cambie. Bueno, Florencio, te mando un abrazo grande, muchas gracias. Un abrazo y gracias a ustedes dos. Bueno, era el diputado Florencio Randazzo, candidato a vicepresidente de Hacemos por Nuestro País, en la fórmula que encabeza Juan Schiaretti.